Buenos días, profe. Gracias. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Les comparto la pantalla. Un cinquito. Ya, bueno, entonces habíamos estado viendo respecto a lo que son las series de Fourier y ya habíamos visto que habían básicamente dos las que se trabajan, ¿no? La serie de Fourier trigonométrica y la serie de Fourier exponencial compleja. Entonces habíamos visto un poquito de la serie exponencial compleja. Bueno, le voy a copiar acá para hacer este ejercicio, ¿no? Pues básicamente no se olviden la idea que quiero que se queden con las series de Fourier, es que básicamente lo que queremos hacer es reconstruir una función x de t que puede tener cualquier forma, ¿no? Eh, en una sumatoria de otras funciones. Entonces, normalmente lo más normal o lo más común, o puede decir lo más práctico, es trabajar con series de Fourier trigonométricas. Entonces, de alguna manera, bueno, en el ejercicio también que hicieron ustedes de deber, se dieron cuenta que yo lo que puedo hacer es encontrar unos parámetros que se llaman coeficientes de Fourier, que se multiplican por unas funciones trigonométricas, se hace una sumatoria infinita, y mientras más sumatorias exista, de alguna forma la función se ve de mejor manera o se parece más a la función que calculamos. Entonces, no se olviden, la idea de una serie de Fourier es que a partir de una sumatoria de funciones, yo puedo reconstruir una función. Esa es básicamente la idea, ¿no? En este caso pueden ser funciones trigonométricas o pueden ser funciones exponenciales. Pero lo interesante también es que no se olviden que a partir de una función exponencial compleja, yo puedo construirme, o puede ser equitativo a la sumatoria de dos funciones trigonométricas a partir de ¿se acuerdan la ecuación de Euler? La que me relacionaba el número complejo con la sumatoria de funciones trigonométricas. Entonces existe una relación básicamente, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de la reconstrucción de las series complejas a partir de una función. Básicamente lo que debo es que yo puedo reconstruir una función x de t a través de la sumatoria de infinitas, bueno, en los dos casos de infinitas, ¿no? Pero no se olviden, en la serie de trigonométrica va desde cero a infinito y en la serie exponencial va de menos de infinito a infinito. De bueno, va un cn que es una constante, algunos le llaman cn, en algunos libros le van a encontrar como xn, bueno, básicamente es lo mismo, ¿no? Pero bueno, digámosle XN. Normalmente lo van a encontrar como XN, pero bueno, en algunos libros también es CN, ¿no? Es por lo que es complejo, es un término complejo. Esto multiplicado, bueno, por un exponencial a la EJN omega 0t. Omega 0, no se olviden, es un valor importante que básicamente es la frecuencia principal, ¿no? De la señal. Y el resto de sumatorias vienen a ser frecuencias de alguna forma, se llaman armónicos, ¿no? Pero son múltiplos de las frecuencias originales. Entonces, más o menos para que tengan una idea de una aplicación, porque esto es importante, ¿no? Digo, estudiamos algo matemático, pero no sabemos en qué aplicar. Imaginemos que ¿qué es lo que pasa normalmente si ustedes viven, por ejemplo, al lado de una fábrica? Cuando ustedes viven al lado de una fábrica, esas fábricas generan ruido, pero ruido eléctrico. Sí, bueno, obviamente generan ruido desde el punto de vista audible, pero generan ruido eléctrico porque tienen motores, porque tienen algún tipo de sistemas que generan ruido, pero ruido eléctrico. Normalmente este ruido eléctrico es generado por motores. Entonces, cuando ellos son alimentados por una fuente de voltaje, igual que en nuestras casas, ¿no? En nuestro caso son 110, 220 si es que es bifásico, o bueno, en las fábricas de cambio suele ser trifásico a mayor voltaje. Pero cuando uno vive al lado de una fábrica, estas fábricas pueden generar algo que se llama armónicos. Y se llama armónicos porque ellos deforman la onda. Sí, es decir, de alguna manera ellos lo que hacen es meten la misma señal sinusoidal que tenemos nosotros, pero ellos la deforman, porque para manejar motores yo necesito cambiar esas frecuencias de alguna forma para que el motor pueda variar su velocidad. El momento que una fábrica hace eso, enseguida mete ruido al sistema, enseguida nos manda como nosotros ruido a nosotros, ¿no? Obviamente, eso existen normativas. A nivel de normativas, si una fábrica genera mucho ruido o mucho armónico, o TDH también se llama, si algún rato se encuentran con un medidor de energía, son multados, ¿no? Entonces, de alguna forma, sí, ahora ya existen normativas. Pero imaginemos que aparte de la normativa puedan seguir generando armónicos, ¿no es cierto? O generan señales de frecuencias diferentes. Entonces, eso yo en mi casa debería ponerme algún sistemita que de alguna forma elimine estos armónicos.
¿Cómo yo sé los armónicos? Básicamente viendo las series de Fourier de esa señal. Si yo de alguna forma podría sacar las series de Fourier de esa señal, yo podría saber qué armónicos le afectan a mi sistema. Y cuando yo conozco qué frecuencias o múltiplos de las frecuencias originales afectan a mi sistema, yo puedo diseñarme filtros. Estos filtros son hechos a través de capacitores o de inductores, ¿no? Normalmente es hecho a través de capacitores. Entonces, por eso es muy importante, de alguna forma, conocer esto de lo que son frecuencias múltiples, de lo que son armónicos, ¿no? Porque en la vida práctica yo a veces necesito como ingeniero diseñar algún tipo de filtro para que mi sistema, es decir, una casa u otro sistema, pueda de alguna forma ser protegido, ¿no? Esto les digo porque igual en una fábrica ustedes van a tener un centro de cómputo. Habrá personas que trabajen en oficinas dentro de una fábrica. Entonces, esa fábrica, al generar este tipo de ruidos, puede ingresar a las oficinas donde tienen computadoras y si no tuvieran las medidas de seguridad de poner filtros para ciertos armónicos que generan sus equipos, pueden dañar a las computadoras. Entonces, eso de alguna forma es práctico, ¿no? Por eso es importante estudiar esto de lo que son series de Fourier y bueno, y vas a verlo también lo que es la transformada de Fourier, ¿no? O sea, para que lo vean desde el punto de vista práctico. Bueno, entonces llegando un poquito más allá, lo que les decía es que yo puedo representar a una señal X en el tiempo de alguna forma como una sumatoria de funciones que realmente dependen de frecuencias, ¿no? En este caso son frecuencias discretas, es decir, frecuencias de la W0, W2, W0, 3, W0, etcétera, ¿no? Múltiplos de la frecuencia principal. Sí, esa es la idea de aquí. Bueno, entonces yo lo que me falta calcular son estos parámetros, por ejemplo, el XN, entonces, bueno, voy a buscarle acá, ya habíamos hecho, ¿no? Entonces, yo puedo seguir y puedo calcular esos parámetros de Fourier. Sí, bueno, voy a cambiarle aquí, ¿no? Entonces no se olviden, la idea es que no voy a cambiar, simplemente le cambié la nomenclatura porque a veces se pueden encontrar con esa nomenclatura, ¿no? Entonces XN tiene esta forma, ¿sí? No se olviden, algo importante que les había mencionado es que para yo poder calcular las series de Fourier, esta función x de t debe cumplir ciertos parámetros, ¿no? Primero que esté acotado, segundo que tenga un número limitado de máximos y mínimos y que tenga un número limitado o finito dentro de la señal de discontinuidades, ¿no? Sí, esa sería la idea. Bueno, entonces con esta forma yo puedo calcular xn y de forma particular yo podría calcular x0, ¿no? Porque simplemente le hago, bueno, x0 o x0, la componente continua, ¿no? O componente sin frecuencia. Sí, ya bueno, entonces voy a poner aquí x0, no se puede calcular de esta manera. No se olviden, además de eso estamos analizando las señales periódicas, ¿no? Ya vamos a ver luego más adelante que cuando yo analice la parte de las señales que no son periódicas, yo puedo utilizar algo que se llama la transformada de Fourier, que básicamente sirve para eso, ¿no? Y para hacer ciertos análisis. Bueno, entonces yo puedo calcular básicamente estas series de exponenciales de Fourier a través de unos parámetros o coeficientes de Fourier, ¿no? Que se llaman, bueno, xn y en caso particular x0, que básicamente el n es igual a 0, entonces de a la 0 se vuelve 1, ¿no? Es un caso particular. Sí, bueno, entonces vamos a calcular la parte del x0. Bueno, voy a poner aquí. Y tenemos esa función, ¿no? No se olviden, lo primero que yo debo determinar en este tipo de señales es de alguna forma saber qué valores tiene, por ejemplo, el periodo o de dónde a dónde debo integrar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, eh, no es tan complicado porque básicamente ya me está dando la señal, ¿no? Entonces, pues, si yo le dibujaría, tendría esta forma. Bueno, aquí sería el valor inicial. Tendría de esta manera, ¿no? Entonces yo podría tener algunas formas de integrar. Por ejemplo, yo podría integrar de 0 a t. Sí, y es algo interesante en las series de Fourier que no importa dónde ustedes integren, realmente suele dar lo mismo, ¿no? Sí, da lo mismo, es decir, no existe ninguna diferencia, siempre y cuando esté integrado en el periodo de la función. Sí puede moverse la función más adelante o más atrás, pero la integral debe darles lo mismo, ¿no? Si en este caso, por ejemplo, yo voy a integrar de menos infinito, de menos t sobre 2 a t sobre 2, ¿no? Sí, pero puedo integrar de 0 a t. Básicamente da lo mismo, ¿no? Sí. Ahora, desde menos t medios a 0, como la función es 0, realmente no hace falta integrar, ¿no? ¿Desde dónde sí voy a empezar a integrar? Es desde 0 a t medios. Sí, creo que en la anterior clase hicimos eso y lo hicimos completo, pero
Realmente si la función es cero no tiene mayor sentido integrales, ¿no? Sí, y bueno, el periodo, bueno, vamos a poner 1 sobre t porque el periodo es t, ¿no? Sí, si ven, desde 0 a t el periodo es t. Entonces vamos a hacerle 1 sobre t. La integral, bueno, la función valdría 1, ¿no? Me quedaría de la misma forma. Y x de t vale 1. Básicamente x de t sería de aquí, ¿no? Voy a poner dt. No le borraría, ¿no? Hasta ahí, perdón, sería, perdón, el valor no vale 1, ¿no? En este caso, en este ejercicio vale a. Sí, bueno, es la constante, ¿no? Si ven aquí valdría a, o podría valer cualquier valor, ¿no? Si es que es una función, si hubiera sido de amplitud unitaria, hubiera sido 1, pero vale a. Sí, entonces aquí vale a. Podría valer cualquier valor, ¿no? Entonces en este caso sería una constante, que básicamente podría salir del integral y me podría quedar de esta forma, ¿no? A sobre t. Sí, y bueno, y me quedaría la función de t evaluado. ¿Dónde está la parte matemática? Sí, le hago paso a paso más todo para que luego no tengan ningún inconveniente, ¿no? Sí, a ver, un poquito más grande. Ya. Entonces, la función t va a estar evaluado. Ay, perdón, aquí la integral está mal, ¿no? Es desde 0 a t medio. Sí, aquí. Bueno, voy a quitar el de acá también. Porque no tiene caso integrar de menos t medio a 0, porque es 0. Entonces, cualquier función, la integral me va a dar 0, ¿no? Entonces, aquí igual varía desde 0 a t medios. 0 a t medios. No necesariamente a veces nos dan los valores fijos, no pueden dar en función de t o en función de omega, realmente no existe, no hay problema en eso, ¿no? Entonces me quedaría a sobre t, sí, que multiplicaría a, me quedaría t sobre 2 menos 0, ¿no? T sobre 2 menos 0, ya que bueno, básicamente me lo quedaría de esta forma. Pues esto voy a poner acá, entonces me quedaría que el x0 es igual, bueno, aquí el 0 no importa, se elimina el t sobre t y me quedaría a sobre 2, ¿no? Ya tendría el a0. Bueno, a sobre 2 porque el t se elimina, ¿no? Entonces me quedaría de esta manera. Pues miren aquí que este t con este t se elimina y me quedaría a sobre 2 el a0. Y hasta ahí, bueno, realmente como ven no existe ningún problema. Es muy simple calcular esto, ¿no? El valor medio normalmente es el más fácil porque se elimina la e. Entonces, a veces sí, la integral del e al algo multiplicado por una función compleja siempre suele ser un poco más difícil de calcular, ¿no? Ahora, vamos a calcular el valor de xn o cn, ¿no? Como quieran llamar. Bueno, xn es la misma idea, igual va a ir desde 0 a t medios. Voy a ponerle aquí desde 0 a t medios. Sí, y vamos a seguirle calculando. Entonces me queda lo mismo, entonces simplemente reemplazamos el x de t que vale a, ¿no? Sí, el x de t. Entonces en vez de, aquí me quedaría a, bueno, esto le puedo quitar y copiar así. La integral y aquí le podría poner el valor de a. Simplemente le saqué el valor de x de t que vale a. Y desde ahí empezamos a integrar, ¿no? Como ven, realmente tampoco es tan complicado. Sí, la ventaja de estas funciones, igual de las funciones trigonométricas, es que sus integrales suelen ser muy sencillas, ¿no? Sí, de pronto en el deber que ustedes realizaron, lo complejo puede ser a veces una integral por partes, que se vuelve un poquito tediosa, ¿no? Bueno, pues aquí integrando me quedaría menos, bueno, ahí bajaría el j, bueno, j, quedaría abajo, ¿no? Por la integral del e, me quedaría j, el n, omega 0. Voy a acá. Sí, no se olviden que la derivada es de t, ¿no? Entonces me quedaría aquí omega 0. Bájale aquí. Ya. Me quedaría e 0 y me quedaría e, la función. La función evaluada tendría que evaluarle. Por acá la ecuación, ¿dónde estabas? Y aquí. Entonces eso tendríamos que evaluarle entre 0, entre t medio y 0, ¿no?
me quedaría 0 y acá me quedaría t medios, t sobre 2. ¿Sí? Hasta ahí estaría el integral, ¿no? Entonces se evalúa toda esa función entre aquí, de esta forma. Bueno, evaluado entre 0 y t medios de esa función. Sí, simplemente reemplazamos, ¿no? La primera parte me queda igual. Sí, me quedaría de esta forma. Y la segunda parte simplemente le vamos evaluando, ¿no? Entonces voy a evaluar este de aquí. Sería este en valor. Y en vez de t me quedaría t sobre 2, ¿no? T sobre 2. Sobre 2. T, quedaría t sobre 2, ¿no? Y menos, y aquí, bueno, obviamente como le elevo al sería e a la menos jn omega 0 por e omega 0 t igual a 0, pues me quedaría e igual a la 0, ¿no? Aquí básicamente me queda igual a 1. Y es así como quedaría la respuesta. Entonces voy a poner abajo, es lo que valdría xn, ¿no? De aquí en adelante, bueno, ya, cuando uno ya llega a la parte de la respuesta, básicamente lo que podemos hacer es, de pronto lo que podemos hacer es despejar, ¿no? Sí, entonces me quedaría de esta forma. Y bueno, aquí también, por ejemplo, ya sabemos que el omega 0, le podemos cambiar aquí, ¿no? El omega 0 es igual a 2pi sobre 2, entonces ya podemos irle cambiando. Voy a poner omega 0. El omega 0 es, ya para ir reemplazando los datos, ¿no? 2pi sobre 2. Entonces para irle un poquito ya haciéndole toda esa parte. Bueno, simplemente voy reemplazando, perdón, 2pi sobre t. Aquí es 2pi sobre t, ¿no? Entonces me quedaría de esta forma. Simplemente lo que hago es reemplazar. Entonces aquí me quedaría, si lo reemplazo en omega 0, me quedaría que se vuelve 2pi, se elimina el t, ¿no? Eliminaría el t aquí. Bueno, hacemos acá primero. El omega 0 me quedaría 2pi, el t se va, el 2 también se va. Sí, me quedaría simplemente n, a ver, aquí le voy a quitar, me quedaría j, n pi, ¿no? JNP, me dan revisando, ¿no? Sería 2. Simplemente el omega 0 del que estoy reemplazando aquí, ¿no? Vamos a ver, este de aquí le estoy reemplazando. Entonces me quedaría 2pi, se va el 2 con el 2 y el t con el t, me quedaría de esta forma. Acá igual voy a reemplazar ese valor, me quedaría, se va el t para arriba, me quedaría 2pi, ¿no? Sí. Entonces aquí le voy a reemplazar una vez, el periodo se va. Quedaría 2pi. Me da revisando por favor, quedaría de esta forma, ¿no? Sí, me quedaría de esta forma. Y de pronto, para que ese signo no nos moleste, le podemos poner 1 menos. No, de afuera le quitamos, ¿no? Pues me quedaría de esta forma. ¿Sí? Sí, ahí creo que me queda así, xn. Ah, sí, ahí estaría bien. Déjenme verle a J2. Sí, 1 menos. Entonces ahí me quedaría la parte del parámetro, el, en la serie de Fourier, ¿no? Ahora, este de aquí a veces suele molestar este e al algo. Aquí lo que podemos jugar un poquito cuando encontramos este tipo de funciones que ven e a algún término, lo que sea. Este de aquí podemos de alguna forma cambiar a su representación en, en la parte de lo que son cosenos, ¿no? No se olviden, esto sería igual al coseno. Vamos a ponerlo por acá. Sería coseno de menos npi. Me quedaría me quedaría menos j, el seno de menos n
pi, ¿no? A ver si no sé mi pi. Sí me quedaría de esta forma. Sí, digámoslo un poquito más para acá. Bueno, me quedaría de esta manera, ¿no? Entonces, aquí algo interesante, por ejemplo, es que si ustedes tienen el seno de esto de aquí, no importa el valor que le pongan a n, si n vale 1, sería el seno de pi, vale 0. Si es que n vale 2, el seno de 2pi vale 0. El seno de 3pi vale 0. Entonces, este de aquí, este elemento de aquí se le puede eliminar, ¿no? Cuando se encuentre con algo así, esto es igual a 0. Esto es igual a 0, porque no importa el valor de n que le pongan, se hace 0. Sí, entonces realmente no existe ningún problema, ¿no? Y básicamente me quedaría solo este tramito de acá. Lo voy a poner por acá. Sí, me quedaría de esta forma, me quedaría este valor de aquí. Ahora, como es una función par, claro, una función par, no importa este signo, básicamente me queda de esta manera, ¿no? Entonces este e a la menos jn pi me puede quedar como este valor de acá. ¿Sí? Ahora, esto de aquí, también podemos hacer el siguiente ejercicio, que vi algunos que ustedes lo hicieron en sus deberes, ¿no? Si ustedes le empiezan a dar valores a n, si de alguna forma, si es que n valía 1, el coseno de pi es menos 1. Si es que n vale 2, el coseno de 2pi vale 1. Y luego el de 3pi vale menos 1 y así sucesivamente, ¿no? Entonces esto también de pronto se le puede ver de esta manera. Vi que algunos sí lo decían en el deber que les mandé. Y normalmente eso también puede ser visto como menos 1 a la n. Sí, porque normalmente va a ir tomando valores de pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi. Y básicamente lo que hacemos es reemplazando los valores y van a darse cuenta que es menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1. Que básicamente es 1 menos 1 a la n. Entonces este valor de acá eventualmente podría ser reemplazado de esta forma, ¿no? Entonces le quito el de aquí y podríamos verle de esta manera. Es una forma de verle, ¿no? Es decir, para reducir y para que quede de pronto un poco más reducida la forma, es mejor de esta forma de aquí bajarle una forma de esta manera, ¿no? En donde ya se le ve de alguna manera más reducido. Y finalmente, si ya quiero reconstruir la señal, simplemente veo su representación total, que vendría a ser esto y reemplazo, ¿no? Voy para acá. Básicamente reemplazo el xn, que vendría a ser todo esto, en vez del xn de aquí. Y me faltaría solo el x0, ¿no? El x0 está de acá, porque es la parte continua, eso no entraría aquí, ¿no? Me quedaría de esta forma, más para n igual a 0. Sí, entonces me quedaría de esta forma. De pronto le pueden sacar la parte, voy a sacar la parte que es constante, puede salir de la sumatoria. Sí, de pronto aquí va a ser 1. Lo que sí se quedaría es del n, ¿no? Entonces, ya, entonces aquí este pi se va, podría quedarnos así, ¿no? Sobre n y aquí me quedaría de esta forma, me quedaría a j 2pi desde menos infinito 1 sobre n, me quedaría de esta manera, ¿no? N omega 0 t. Entonces esta sería ya la reconstrucción final de en la serie compleja, ¿no? Si no se olviden, esta sería ya la serie de Fourier compleja, o serie compleja de Fourier, ¿no? De esta forma ya me quedaría la función. De pronto existe, si ustedes se fijan, algo interesante aquí, es que este valor de aquí podría ser 1 o podría ser menos 1. Si n es igual a 1, si n es igual a 1, a ver, me queda 2, ¿no? Si es que n, pongámosle aquí, n es igual a 1, este valor se vuelve 2. Si es que n es igual a 2, este valor se vuelve 0. Si es que n es igual a 3, ese valor se vuelve 2. Entonces, de pronto, si ustedes se fijan en la par, cuando son impares, a ver, cuando son pares se hace 0, ¿no es cierto? A ver, par se hace 0, y cuando son impares se hace 2. Entonces,
Entonces, de pronto ahí puede haber otro tipo de reducción, ¿no? Si fuese necesario. Pero para mí quedaría de esta forma descrita la señal. Sí, entonces es una forma de hacerlo, ¿no? Entonces, como ven, realmente no es tan complejo, sí, no representa mucha dificultad, ¿no? Cuando uno quiere trabajar desde el punto de vista de series de Fourier. Normalmente, ¿qué aconsejo yo? Que se trabaje en series de Fourier trigonométricas, porque de ahí también se puede hacer el cambio, ¿no? Sí, aquí también, bueno, eventualmente se podría hacer algún cambio a funciones sinusoidales, porque esto de aquí también representa, si ustedes, por ejemplo, lee JN omega 0T, le pueden pasar a esta forma, miren, y ya le pueden ver como una función trigonométrica. Entonces, de pronto se podría hacer eso eventualmente, ¿no? Si quisiera hacerse algún cambio de señal trigonométrica a complejo, de compleja a trigonométrica, porque también vimos que se podría hacer mediante estas igualdades de acá, ¿no? Podría pasar la compleja trigonométrica. Sí, pues, pero realmente, como les digo, yo normalmente lo que he visto es que más se trabaja con series trigonométricas, ¿no? Eso sería en cuanto a series trigonométricas, no sé si existe alguna pregunta. También algo interesante aquí, no se olviden que son señales periódicas y normalmente los límites suelen ser entre pi, 2pi. Bueno, eso también tendrán cuidado porque vi que uno de sus compañeros hizo el deber y realmente lo que él hacía no era tan correcto porque los valores que él sacaba, por ejemplo, digamos, la función iba, en los límites iban entre pi y menos pi, pero el compañero en vez de ponerle pi le ponía 3. Entonces su evaluación iba desde 0 hasta 3, por ejemplo. Pero no tiene sentido porque el momento que yo evalúo el seno de 3, realmente no representa ningún valor, o sea, no tiene sentido porque el momento que yo vaya a hacer, por ejemplo, una simplificación, ese 3 no le va a poder simplificar, pero si ese, en vez de ese 3 le ponen pi y es n pi, si ven que yo de alguna forma puedo ir simplificando valores, como aquí, miren, el seno de n pi es que es 0, pero había alguien que en vez de pi le ponía 3, no sé por qué, obviamente ahí no va a poder simplificar nunca, porque ahí no le va a dar los valores, ¿no? Pero siempre respeten cuando trabajen con funciones trigonométricas, esto de los pi, y eso es muy útil para esta simplificación, tanto esta como, por ejemplo, como la de acá. Me suelen ayudar bastante, ¿no? Sí. Eso sería en cuanto a la parte de series trigonométricas. Ahora vamos a ver qué tiene que ver estas series trigonométricas con lo que es la transformada de Fourier. Transformada de Fourier, que realmente es la parte más interesante de esto, ¿no? Vamos a ver lo que es la transformada de Fourier, que básicamente tiene que ver con las series de Fourier y tiene que ver con la serie de Fourier compleja. Sí, tiene que ver con la serie de Fourier compleja. Entonces vamos a ir viendo algunas cositas. Ahora, ¿qué es lo interesante de la transformada, perdón, de Fourier? Básicamente es que nosotros lo que hemos estudiado hasta ahora solo han sido de alguna forma, no voy a poner aquí, no. Lo que hemos estudiado ahora es una representación en series de Fourier, ¿no? Fourier de señales periódicas. Sí, solo hemos visto eso, hemos visto de alguna forma representación, ya, en series de Fourier. Hemos visto solo de señales periódicas, sí, que de alguna forma estas señales periódicas lo que hacen es que se pueden describir en componentes sinusoidales, ¿no? Cuando digo sinusoidales pueden ser senos o cosenos. Sí, entonces eso es básicamente lo que hace la parte de Fourier, tanto como series como transformadas. Es decir, lo que hemos hecho es tener, en vez de tener una señal en tiempo, tenemos una señal en frecuencia, sino que las series de Fourier eran señales de frecuencia discretas. Si ustedes se fijan, la reconstrucción, bueno, les voy a copiarle la trigonométrica para que vean la diferencia, ¿no? Porque es la parte de pronto más importante, ¿no? Entonces voy a copiar esta parte de acá, acá. Ya. Esta era la función la serie trigonométrica de Fourier. Si ustedes se fijan, este x de t tiene una componente continua y tiene una sumatoria de componentes sinusoidales. No se olviden, cuando digo sinusoidales significa tanto senos como cosenos.
Sí, pero aquí esta sumatoria es discreta, porque este n va cambiando, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. Entonces, este x de t era de alguna forma la sumatoria discreta de señales sinusoidales. Sí, siempre y cuando el x de t cumpla las condiciones que habíamos indicado, ¿no? Entonces, de alguna forma, estas frecuencias son el 1, el 2, el 3, dependiendo de la frecuencia base o la frecuencia principal. Entonces hubiera sido omega 0, 2 omega 0, 3 omega 0, 4 omega 0, sí, que a nosotros le llamábamos como armónicos. Entonces, el x de t era la sumatoria de una parte continua más la parte de sumatoria de sus armónicos, de frecuencias discretas, frecuencias fijas, ¿no? En cambio, la transformada de Fourier va a ser la representación de este x, de alguna forma de este x de t, de una función que va a ser variable en el tiempo. Es decir, ahora el omega va a ser todas las frecuencias que existan, desde menos infinito a infinito, ¿no? Entonces aquí la pregunta sería, ¿qué pasa con las señales que no son continuas? Perdón, que no son periódicas. Sería la pregunta. Hasta ahora hemos visto solo representación de señales periódicas, ¿no? Para poder sacar las integrales, etcétera. Pero ¿qué pasa si las señales no son periódicas? Sí, ahí viene el problema, ¿no? Ahora, se pueden describir, la idea sería, estas señales, ¿no? Que no son periódicas, se pueden describir, pues, se pueden describir en componentes de frecuencia. Es la idea, ¿no? Esa sería la pregunta. Entonces, ¿qué pasa si la señal no es periódica? Y si es que se pueden describir en componentes de frecuencia. Porque aquí vimos que un x de t en tiempo puede ser descrito por la sumatoria de frecuencias, miren, porque son frecuencias múltiplos de la frecuencia, que le llamamos, nosotros le llamamos armónicos, ¿no? Sí, esa sería la idea. Ahora, esto sí se puede, ¿no? Entonces tenemos algunas características. Ahora, ¿cuál es la idea? Entonces voy a poner aquí la característica principal, ¿no? De la transformada de Fourier. La característica de la transformada de Fourier. Transformada de Fourier. Que resulta muy interesante, ¿no? Ya os voy a ir explicando y cuál es el sentido de esta cosa. Pues básicamente la característica es que bueno, las componentes de frecuencia de señales no periódicas, ¿no? Vamos a estudiar señales no periódicas. No se olviden, aquí, para que vean la diferencia, acá arriba es la sumatoria de señales sinusoidales, pero con frecuencia discreta, porque la frecuencia variaba en función del n. La principal, el doble, el triple, así sucesivamente, ¿no? Eran armónicos, es decir, al final este x de n era la sumatoria de sus armónicos de la señal principal, ¿no? Esa sería la idea. Pero en cambio, en la transformada de Fourier, las componentes de frecuencia de señales no periódicas están definidas para todos los valores reales de la variable frecuencia. Le voy a llamar omega en vez de omega 0, ¿no? Porque ahora ya no hay un omega 0. Ahora ese omega va a variar, sí va a variar. Y para poder analizar esto, les voy a hacer una explicación desde acá. Vamos a analizar lo siguiente. Y ya va a quedar claro, ¿no? Voy a llevarme esta señal de aquí que necesito. Vamos a empezar por esta señal y voy a necesitar... Necesito... ¿Dónde está? Esto también ya, este sería el de acá. Listo. Entonces yo tengo las dos señales. Entonces vamos a partir, para hacer este pequeño análisis, vamos a partir de lo siguiente. Yo tenía esta forma, ¿no? Yo sabía que el x de n es igual a la sumatoria de de un componente o un parámetro de Fourier, y al final es sumatorias de funciones de esta manera. Eso ya lo vimos en el último ejercicio, ¿no? Es decir, que el x de t en tiempo puede ser representado por la sumatoria de funciones complejas, exponenciales complejas, ¿no? Y en donde el Cn tenía esa forma. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, tomo este de aquí
Y de paso reemplazo esta parte de acá, voy a reemplazar esto de aquí. Si no le reemplazo, este de aquí voy a reemplazar, ¿bien? Voy a ponerle aquí, voy a ponerle de esta manera. Y para que se vea bonito, voy a ponerle acá. Ya, a ver, déjenme ver dónde está. Y así, para que se vea bien. Entonces voy a copiar esto de aquí, simplemente le estoy, fíjate, para que le vean qué significa la transformada de Fourier, qué representa, ¿no? Yo tengo de esta manera, y bueno, el t, no se olviden, este t de aquí es igual a, lo voy a copiar acá para que no le tengan aquí este dato, eso lo mismo licencita, ¿no? ¿Dónde estabas? Por aquí, donde está el omega 0, ¿dónde está? Bueno, lo voy a escribir. No se olviden que el t, o mejor dicho, el omega 0, no, sabíamos que el omega 0, a ver, le voy a reemplazar, ¿no? El omega 0 es igual a 2pi sobre t. De tal forma que el t vendría a ser a 2pi sobre omega 0, ¿no? Esa sería la idea. Entonces, si le reemplazo en vez de t, me quedaría 2pi y arriba el omega 0. Si no, sí, el omega 0. Quedaría de esta forma, ¿no? Ahora todo está en función de omega 0. Bueno, entonces hasta ahí no hemos hecho mucho, simplemente lo que he reemplazado es el Cn, le he reemplazado acá y me ha quedado de esta forma. Pero el análisis nace de la siguiente idea. Como ahora ya no hay la idea del periodo, porque ya no va a haber la idea del periodo, básicamente lo que alguien se preguntó es ¿qué pasa si el t tiende al infinito? Porque de alguna forma voy a hacer en todo el espectro, ¿no? Si, como es una señal aperiódica, realmente no tiene periodo. Entonces el periodo va a ser todo el rango, ¿no? O al menos donde esté definido. Pero si decimos que el t tiende al infinito, obviamente lo que va a pasar aquí, ¿qué va a pasar? Si este tiende al infinito el t, el omega 0 debe tender a 0, ¿no? El omega 0 va a tender a 0, ¿sí? De ahí podemos decir algunas cositas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los límites, ¿no? El n omega 0 tiene que tender a omega, un valor, si multiplico, por ejemplo, 1.000.000 por, yo que sé, por 0.000, lo que sea, va a tender a la frecuencia que esté en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, eso lo voy a dejar pendiente, pero la idea es que yo al momento que hice este análisis de que el periodo tiende al infinito, porque la señal no es periódica, es decir, voy a hacerle en todo el tiempo que esté definido, el omega 0 debe tender a 0 por esta función y también todos sus armónicos al multiplicarse por el omega 0, porque el n va a ir creciendo, el omega 0 va a ir haciéndose pequeño, eso tiende a la frecuencia, ¿no? Y vamos a ver, simplemente es por análisis, ¿no? Además de eso, si los valores ya son muy pequeñitos de omega 0, el omega 0 va a tender al diferencial, ¿no? Sí, omega 0 va a tender al diferencial, si es que son valores ya muy pequeñitos. Además de eso, la sumatoria que ustedes ven aquí, esta sumatoria de aquí, en vez de hacerse sumatoria, esa sumatoria, acá voy a ponerle, ¿no? Esta sumatoria tiende a hacerse, ¿qué? Si es que ya es muy pequeñito, tiende a hacerse un integral. Sí, básicamente por el valor ya del diferencial, ¿no? Entonces la sumatoria para valores ya muy pequeñitos tiende a hacerse la integral. Además de eso, no hay que olvidar que el x de t es aperiódica, ¿no? Aperiódica, es decir, no tiene periodo. Si yo hago ese análisis, en el momento que haga este análisis, yo puedo hacer lo siguiente. Yo defino recién, al momento de hacer ese análisis, alguien definió de esta forma. Bueno, se define, va a poner la transformada de Fourier como en la siguiente manera. Se define como un x, voy a ponerle como ecuación. Se define de la siguiente forma, ¿no? Se define como un x
Y ahora van a ver lo interesante de esta parte. Voy a ponerle con el valor de omega. Vamos a encontrar el simbolito de omega. Le vamos a poner el simbolito de omega. A ver, pero se nos quitó. Vamos a ver. El simbolito de omega, ¿no? Se define de la siguiente manera. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a dejarle de esta forma. Antes de esto voy a, justamente lo que les mencionaba, ¿no? Voy a copiarme este de aquí y voy a empezar a cambiar, ¿no? Entonces, bueno, ponerle más abajito. Ahí. Ya, entonces con ese análisis que les digo de esto, de que el periodo tiende al infinito, el omega tiende a cero, y empieza a darse estos valores de aquí, yo puedo decir que esta sumatoria se vuelve la integral, ¿no? Bueno, voy a hacerle más afuera. Listo, voy a poner el integral acá. Voy a poner el integral. ¿Sí? Entonces aquí me va a quedar de menos de infinito a infinito. Y copiamos lo mismo, ¿no? Lo copiamos de acá. Me queda el valor de acá. Y este sumatorio lo eliminaría. Entonces la sumatorio se vuelve el integral. Aquí igual, ya no es de menos t sobre 2, sino que se vuelve infinito. Y esta parte de aquí también se vuelve infinito. ¿Sí? Y a esta partecita de aquí se le llama transformada de Fourier. Bueno, con el dt. A esto de aquí se le llama transformada de Fourier. Justo esta partecita. Haciendo ese análisis, ¿no? Que como la señal ya no es periódica, ahí, bueno, ahí no me coge con el dt. Bueno, ahí. Es con el dt, ¿no? Porque no sé por qué no me deja coger. Bueno, con el dt, ¿no? Que voy a quitarle. Copiarle abajo mejor. Lo voy a copiar acá, ¿no? Entonces aquí se define como esta partecita de aquí. No me deja copiarle. Eso. Bueno, me quedaría como dt. Sí, entonces esta partecita se define como transformada de Fourier. ¿Sí? Me quedaría de esta forma. Y bueno, y nace básicamente de este análisis, ¿no? Como la frecuencia no tiene frecuencia, simplemente estoy haciendo que el periodo se vuelve infinito, la frecuencia omega 0, o la frecuencia principal, tiende a ser 0. Entonces ahí empezamos a darle, empieza a aparecer de alguna forma una variable que es omega, una variable que va a moverse en todo lado, ¿no? Porque si se mueve el n y si se mueve el omega 0, al multiplicar los dos, esto va a generar una frecuencia que va a variar en todo el espectro, de menos de infinito a infinito. Por eso acá arriba decíamos que era una función variable de frecuencia omega, ¿no? Y algo interesante de aquí, no se olviden, esta partecita de aquí resulta interesante por lo siguiente. Resulta interesante porque si ustedes ven realmente en la transformada de Fourier, no me interesa reconstruir la función x de t. Voy a poner con otro color. Realmente en la transformada de Fourier no me interesa eso. Lo que me interesa es buscar una característica de esa función en frecuencia. Entonces, por eso la transformada de Fourier realmente no sirve para representar una función en tiempo, sino sirve para sacar una característica de esta función. Sí, esa es básicamente la idea. Ahora, les voy a poner acá abajo para que le vean. Voy a hacer lo siguiente, ¿no? Entonces ahora imagínense, si reemplazo esto de aquí, entonces me va a quedar de la siguiente forma. Esto voy a reemplazar, le voy a quitarle. Sí, bueno, aquí me quedaría, esperen, aquí me falta el déjenme ver sí, aquí el omega 0 cambia, ¿no? Este omega 0 se vuelve de omega, ¿no? Ya, entonces me queda de esta forma, ya. Entonces no se olviden, la idea sería lo siguiente, me queda así, entonces yo le copio esto de aquí, voy a reemplazar. Aquí le voy a poner x de omega.
¿sí? Si ustedes reemplazan esta parte de aquí, es de x de omega, ¿no? Esta parte de aquí es de x de omega, ¿sí? Hasta ahí estamos claros. Si yo le multiplico por lo de acá, me quedaría esto de aquí. Ahora, si ustedes, esto de aquí, si ustedes se fijan y se reemplazan de esto, bueno, voy a copiar para que se vea más claro. Ya copiarle acá abajito. Pero no se olviden lo importante de esto, ¿no? Solo quiero para que le vean y para que entiendan la parte de para qué hicimos todo esto. Y para que vean que la serie de Fourier realmente lo que representa es una característica de esa función. Le voy a quitar de aquí y le voy a poner x de omega, ¿no? Algo así quedaría. Si ustedes se fijan, al final del día, este x de t no se modifica en nada. Y lo que sí puedo decir es que el x de t es la sumatoria de ¿qué? De señales tipo E, J, N, omega 0t. Entonces va a quedar claro eso, ¿no? Lo que realmente hice es una representación pequeñita, una característica. Y a esta partecita de aquí, que ustedes están viendo acá, también se le conoce como las amplitudes, ¿no? Las amplitudes de, o representa las amplitudes de esto, ¿no? Es decir, de alguna forma, esta serie, esta transformada de Fourier, representa como la amplitud de las funciones E, J, N, omega 0. Es decir, es una característica, la transformada de Fourier es una característica de la función x de t. Sí, eso quiero que entiendan. Lo más importante de esta parte, es decir, realmente la transformada de Fourier no me sirve para representar una función, sino que me sirve para encontrar una característica de esa función en frecuencia. Esa es básicamente la idea, ¿no? Entonces, para que se quede claro, esto de aquí es una característica, ¿no? Y esta función obviamente va a estar definida entre menos infinito, el omega, ¿no? El omega e infinito, porque el omega puede tomar cualquier valor. Sí, bueno, aquí sería omega, ¿no? El omega 0, pues me queda aquí que es omega nomás. Me quedaría de esta forma, ¿sí? Un omega. Sí, igual porque lo hicimos, me quedaría así, ¿no? Ya. Entonces sería la transformada de Fourier. Ahora, algo que deben tomar en cuenta es lo siguiente. Esto voy a copiar abajo porque simplemente por el análisis le puse el anterior, ¿no? Ya, entonces para ir explicando. Esto es la transformada de Fourier, una característica de la función x de t. De hecho, sigo necesitando x de t, ¿no? Ahora, el omega, voy a ponerle acá, voy a ponerle como está igual. El omega, ahí está. Entonces el omega es la variable continua de frecuencia, ¿no? Es decir, omega va desde menos infinito a infinito, ¿no? Ya luego vamos a hacer un gráfico y ahí va a estar un poquito más claro. Ya, entonces ahí entendió, es una variable de frecuencia. X de t debe satisfacer, ¿no? Para que funcione. Satisface las condiciones de Dirichlet, ¿no? No se olvide. Entonces debe satisfacer eso, ¿no? Que habíamos visto anteriormente. Sí, algo interesante aquí les voy a poner como nota, que creo que es una parte importante. Entonces la variable, el x de omega, pueden ser complejos, ¿no? Si yo calculo esa función, y vamos a hacer un ejercicio, vamos a ver que salen números complejos. Si yo calculo x de omega, de alguna forma me van a salir, o podrían salir números complejos, porque aquí en su integral tengo un j. Entonces, eventualmente pueden salir números complejos, ¿no? Entonces, eso de alguna forma es algo interesante porque ahí se van a hacer unos análisis gráficos. No se olviden, básicamente lo que he hecho es, de alguna manera, esta función que estaba en tiempo, tiene una representación en frecuencia. ¿Sí? Es una forma, ¿no?, de decir, es una representación en frecuencia. Es una característica de esa señal. Entonces, básicamente es tener una función continua en tiempo, ¿no es cierto? Una función continua en tiempo. Y ahora verle qué pasa si en vez del tiempo
yo le cambio o le transformo a una función, pero ahora en frecuencia, que va a tener ciertas características, ¿sí? La una es que si de pronto, por ejemplo, la variable x de t, x de omega, representa un número complejo, porque pueden ser números complejos, sí, se puede especificar, ¿no? Dice, para especificar, bueno, para especificar omega se tiene una función, porque es complejo, ¿no? Se tiene una función de magnitud, porque son números complejos, yo podría tener una función de magnitud, pues van a tener un x de omega de magnitud, ¿sí? Y una función de ángulo. Una función de ángulo. Bueno, aquí no sé si hay ese simbolito, veamos si hay un simbolito de ángulo. Me parece que no hay. Tengo el simbolito, un simbolito de ángulo. No sé, no. Ya, algo así. Simbolito de ángulo de x de omega, ¿no? Entonces la función, esta función, si es que resulta ser compleja, puede tener una representación o se puede especificar como una función de magnitud y una función de ángulo, ¿no? Sino que estos tienen un nombre especial. N también se le llama como espectro de amplitud de x de t, por eso les decía que son características, ¿no? Cuando yo hago una transformada de Fourier, yo puedo encontrar el espectro de magnitud de x de t y también puedo encontrar, se llama en cambio, espectro de fase de x de t. Entonces, básicamente, esta es la parte más importante de la transformada de Fourier, ¿sí? Que básicamente lo que estoy haciendo de acuerdo a este análisis, si ustedes ven, realmente no, en este caso en la transformada de Fourier, no me interesa realmente reconstruir a la función x de t, aunque yo sé que la función x de t es igual a ¿qué? A una característica de amplitud multiplicado por unas funciones jn omega 0t, que de alguna forma, miren, es la sumatoria. En este caso es una sumatoria de pronto más, más no es discreta, es una sumatoria continua porque es la integral. Sí, pero realmente la transformada de Fourier no me interesa para reconstruir una función x de t. Solo las series de Fourier me interesan para reconstruir una función. Sí, aquí lo que me interesa es sacar una característica. Y básicamente vamos a sacar dos características: espectro de amplitud y espectro de fase. Sí, entonces cuando yo hago una transformada de Fourier, básicamente lo que va a interesar es saber cuál es su forma en espectro de amplitud y cuál es su forma en espectro de fase. Sí, y eso básicamente me sirve para muchas cosas, ¿no? Eso sería en cuanto a la transformada de Fourier. No se olviden de esto de aquí, ¿no? Simplemente es el análisis de decir, como esta señal ya no es periódica, hagamos que el periodo tienda al infinito. Y enseguida se van a dar ciertas condiciones y con esto ya puedo irme construyendo mi transformada de Fourier, que es una característica de x de t. Entonces yo al x de t le puedo encontrar el espectro de amplitud y el espectro de fase. ¿Sí? Pues vamos a hacer un ejemplo pequeñito y ahí lo van a ver de forma más adecuada, ¿no? Vamos a ver el ejemplo. Pues voy a hacer bueno, va a ser un ejemplo, va a ser una señal exponencial, ¿no? Normalmente las señales ya suelen ser estándares de las que hemos estudiado, ¿no? Una señal exponencial. Entonces voy a ponerme aquí una señal exponencial que normalmente suele ser de t igual a e. Y con este ejercicio ya va a quedar claro porque vamos a hacer una gráfica en MATLAB y van a verle el espectro tanto de frecuencia como de fase. ¿Y qué puede representar, no? Sí, bueno, aquí no se olviden, B es constante, ¿no? Real, ¿sí? Bueno, entonces imaginemos que tenemos esta señal, sí que básicamente es una señal decreciente. Entonces, bueno, lo voy a dibujar acá. Es las señales que normalmente trabajamos, ¿no? Entonces yo de esta señal tendría más o menos de esta forma, ¿no? Entonces yo tengo aquí de esta manera.
Entonces sería algo así. Como es u de t, realmente empieza en 0, ¿no? Y de ahí puede ir decayendo. Sí, esa sería la señal x de t. Lo que me interesa es buscar su característica de espectro en magnitud y espectro en fase, o su serie de, o su transformada de Fourier. ¿Sí? Entonces vamos a aplicar la transformada de Fourier, entonces lo voy a copiar. Bueno, voy a copiar solo esta parte aquí, ¿no? Vamos a copiar la transformada de Fourier acá. Le voy a quitar el color amarillo. Esta sería la transformada de Fourier, ¿no? Ahora, fíjense, yo debo ver dónde está definido, ¿no? Entonces aquí, bueno, en vez de x de t, me va a quedar de esta forma. Le quito de acá, me quedaría de esta manera. Ahora ustedes saben que, bueno, aquí, debido a que la parte del u de t es igual a 0 para t menores a 0, ¿no? El u de t valdría 1. El u de t es igual a 1 para t puede ser mayor o igual a 0. ¿Sí? Entonces, debido a eso, los límites de integración cambian, ¿no? Para este caso, pues ya no iría desde menos infinito, porque no tiene sentido. En la figura va desde 0 hasta infinito, ¿no? Porque ahí está definido de alguna forma su periodo, se podría decir. Sí, está definido su periodo. Entonces va a ir desde 0 hacia infinito, ¿no? Y en ese caso yo ya sé que u de t vale 1, entonces ya no necesito ponerle realmente el u de t. Entonces me quedaría de esta manera, ¿no? La transformada de Fourier. Bueno, ahí le puedo hacer una sola integral para que se le vea mejor. Lo voy a poner para acá. Entonces aquí, bueno, sería el e. De pronto aquí, para que veamos de este lado. Ya. Aquí le podemos poner, le voy a escribir en una sola, ¿no? Para que la integral sea un poquito más fácil. Sería b, sería más, no está más. Sí, bueno, aquí esperen, aquí está. Este de aquí también se elimina, ¿no? No de acá. De una vez aquí no le, está por copiar. Es así, ¿no? No se olviden que el n, he indicado acá arriba, ¿no? ¿Dónde está? Aquí no, el n omega 0 se vuelve omega. Entonces aquí el n ya se va. Ya se vuelve omega nomás, ¿no? Sí, sí, el n. Ahí estaría. Sí, pues, ya, exacto, ahí estamos. Utilicen verde para que quede claro. Sí, j omega t. Sí, ahí estaría bien. J omega t, ya este n se va, ¿no? No hay el n. No hay el n porque el n por omega 0 se volvía el omega, ¿no? Sí, no sé, es omega, bueno, que no parece omega, pero le voy a poner para que se vea como omega. Eso. Ya, bueno, aquí me quedaría j omega y por t. Entonces me quedaría de esta forma. Listo. Así me quedaría. Simplemente les uní las dos, ¿no? Me quedaría bt menos j omega t. Me queda b más j omega y sacado el signo menos, ¿no? Hasta aquí no hay ningún problema. Le vuelvo a copiar la parte de la integral y simplemente integramos, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí me quedaría menos. Entonces aquí ya me quedaría 1 sobre b más j omega. Sobre b más j omega. Eso que multiplica. Para que quede bonito. Sí, eso que básicamente quedaría esta función evaluada entre. Esta función va a quedar evaluada entre. ¿Dónde está? Vamos a ponerle así, ¿no? Esto quedaría evaluado entre 0 e infinito. ¿Sí? Me quedaría de esta manera, ¿no? Y simplemente reemplazamos los valores. Entonces voy a copiarlo de acá. Que me quede igual. Ya, entonces la primera evaluación sería sobre el infinito. Sí, voy a ponerle de esta forma. Bueno, voy a ponerle todo, ¿no? Para que le veamos. Le pongo ahí. En vez de t valdría infinito. Menos. Voy a ponerle todo para que le vean, ¿no? De esta manera. Entonces, en vez de t valdría
valdría 0, ¿no? Sí, valdría 0. Entonces, esto me quedaría finalmente, como es a la menos infinito, este de aquí se haría, esta parte de aquí se haría 0. 0, ¿no? Porque es de a la menos infinito, y e a la 0 me quedaría esto igual a 1. Entonces me quedaría menos 1. Entonces finalmente la transformada de Fourier me quedaría de la siguiente forma. Voy a copiar este aquí. Ahí se me quitaría el signo menos, ¿no? Si me volvería el signo más. Me quedaría igual a esto. Le quito y me queda de esta forma. Entonces me quedaría de esta manera. Si ven aquí es muy facilito. ¿Sí? Este signo ya se elimina, ¿no? Porque acá me sale el menos. Me quedaría de esta forma. Esta sería la respuesta, ¿no? Sería la transformada de Fourier. Como ven es muy facilito. ¿Sí? Algo interesante de esto es que si ustedes se ponen, o si alguien relaciona esto con la transformada de Laplace, a veces se dice que es lo mismo, ¿no? Porque ustedes le pueden quitar el J omega y le ponen S, y es la transformada de Laplace. Sí, básicamente tiene una similitud con la transformada de Laplace, ¿no? Pero bueno, ahora, les decía que yo puedo encontrar una función, que en este caso es la función, o la serie, la transformada de Fourier es esto, ¿no? Pero realmente lo que me interesaba es, yo lo que quiero es ver la característica de la magnitud y ver la característica de la fase. Entonces yo lo que puedo calcular aquí, por ejemplo, es su magnitud. Entonces su magnitud es el valor absoluto, sí, voy a poner aquí, de x de omega, ¿no? Y eso es igual a qué? Eso lo pueden hacer directamente, sería sacarle el valor absoluto, ¿no? Me quedaría abajo la raíz, ¿sí? De b cuadrado más omega al cuadrado, porque son números complejos, ¿no? Entonces yo puedo tener dos características, y fijarse bien, el, 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 la magnitud depende de omega, y omega puede variar. Sí, omega realmente aquí puede variar, ¿no? En este caso, puede variar desde cualquier valor que sea, ¿no? Realmente no me interesaría mucho, pero podría variar. Entonces ahora, y también puedo sacarle el ángulo, ¿no? El ángulo de x de omega. Normalmente el ángulo es el que sería omega y la tangente, ¿no? Normalmente es la tangente a la menos 1. Voy a ponerle aquí. Tangente a la menos 1. En este caso sería de omega sobre b, ¿no? De omega. Y fijarse bien, sigue teniendo el omega el valor, depende de omega, es una función. No se olviden, normalmente es así, pero como está abajo el valor del número complejo, aquí se le pone menos, ¿no? Sí, porque está abajo. Es decir, si estuviera arriba, sí sería tangente a la menos 1 de omega sobre b. Pero como está abajo el número complejo, simplemente le cambian de signo. Y fíjense bien, aquí tengo realmente tengo dos funciones. Esto no se olviden, se les llamaba como espectro de magnitud. Acá se le llamaba espectro de fase, ¿no? Espectro de fase. Entonces he sacado dos características de la función x de t. Sí, fijarse bien. Yo tenía una función de esta manera y ahora tengo una representación de esta forma que tiene dos características por ser número complejo. Tiene un espectro de magnitud y tiene un espectro de fase, que realmente son funciones, miren, son funciones de omega, las dos. Entonces, omega puede variar de menos de infinito a infinito y puedo tener dos gráficas, ¿no? Eso es la transformada de Fourier. Entonces, no se olviden, la transformada de Fourier básicamente es encontrar una característica de una función continua en donde he pasado, en vez de tener en función del tiempo, le he pasado en función de la frecuencia. Y la frecuencia va a ir variando, ¿no? Desde menos de infinito a infinito hasta definir. Y si es que yo le saco, si es que es un número complejo, yo le puedo sacar la parte real, entonces tengo su espectro de magnitud, y como es un número complejo, también puedo sacar su espectro de fase, ¿sí? Ahora vamos a graficar esto a ver cómo nos queda, y esa es la parte importante, ¿no? Denme un cinquito para graficarle, les voy a compartir la otra página, ¿no?
vamos de eso a graficar en MATLAB y de pronto ya puede quedar un poquito más claro, ¿no? Vamos a verle. Vamos a ver cómo nos queda. Entonces vamos a hacerle, ¿no? Aunque yo lo tenía hecho por aquí. Ya, bueno, vamos a... Ya les muestro la pantalla. Ya. Dejen un momentito, quiero poner... Ya, entonces vamos a ver, les comparto. Bueno, ya les tenía hechito para que le vean, ¿no? Ya, vamos a ver ahí y listo. Confírmenme si se ve la pantalla, ¿no es cierto? Sí, ¿Me confirma si se ve la pantalla de MATLAB? sí se ve. Sí se ve, profe. Ya. Gracias. Pues bueno, imagínense que yo voy a definir la frecuencia, ¿no? El omega. ¿Se acuerdan cómo estaba? Quedaría de esta forma. Esta es la función x de omega, 1 sobre b más j omega. Y aquí hago lo mismo. Entonces voy a definir entre 0 y 100. Esto le puedo cambiar. Bueno, definir entre 0 y 40. Y luego voy cambiando para que vean algo. Yo voy a poner que b valga 10. Pueden ponerle cualquier valor. Y aquí defino la transformada, ¿no? Que ya habíamos visto acá. ¿Dónde está? Acá, ¿no? Entonces tiene esta forma. 1 sobre b más j omega. Le empiezo a dar valores a b, que eran una constante real, ¿no? En este caso, bueno, positivo. Y voy a graficar. Entonces yo voy a darle valores. Le pongo aquí el puntito, porque como omega, este es un vector de datos, ¿no? Vector de datos. Es decir, no puedo hacer una sumatoria, cualquier operación no la puedo hacer directamente. Le pongo el puntito para que sepa que voy tomando valor a valor. Porque el omega va a empezar 0, 0.2, 0.4 hasta 40, ¿no? Y voy a graficarle en un subplot para que se vea. Y noten algo interesante, es que yo puedo coger el plot de omega, que es el tiempo, que bueno, en este caso es frecuencia, y la función. Y de una le saco el abs, que es el módulo, ¿no? Y en el otro le saco el ángulo, que vendría a ser el ángulo de x, ¿no? Entonces le voy a graficar esta parte y veamos cómo nos quedamos. ¿Me confirman si se ve la figura 1? Sí se ve, profe. Sí, sí se ve, ¿me dijiste? Sí, profe, sí se ve. Ya, muy amable. Entonces, fíjense bien, parece algo interesante y lo interesante es lo siguiente, ¿verdad? Que realmente es creo que lo más importante de esto. Ustedes ven esta función en tiempo, miren. Y eso es la parte que quiero recalcar, porque la idea de esto es que ustedes entiendan el porqué de las cosas, pero imagínense, yo tengo una función x de t de esta forma, y ustedes ahí le pueden ver y es un es un e a la menos bt, ¿no? Por u de t. Bueno, por u de t. Esa es la función en tiempo, miren. Y esto es lo importante. Ustedes en tiempo le ven de esta forma. Realmente eso no les dice mucho. Dicen, bueno, una función que va variando en el tiempo desde 0 y hasta el tiempo igual a infinito. Cuando yo hago la transformada de Fourier y encuentro su característica en magnitud y encuentro su característica en fase, ahora a esa función le veo de esta forma, miren. A esa función x de t que vieron en tiempo, ahora le estoy viendo en frecuencia una magnitud que va cambiando, miren. Al yo aumentar la frecuencia desde 0 hacia adelante, está pasando algo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está pasando? Es que esa magnitud va decayendo. Acá abajo la frecuencia, si en ángulo, en cambio, el ángulo empieza en 0 y el ángulo se hace negativo, miren, va aumentando negativamente. ¿Sí? Eso pareciera que no me dijera nada, ¿no? Pero la transformada de Fourier, de alguna forma, me da cierta información que en tiempo no me dice nada. Y esto es muy útil para muchas aplicaciones, porque es como verle a una función, pero ahora desde otra óptica. El hecho de transformar una función en tiempo a una función en frecuencia me da una información que antes no la podía visualizar, ¿sí?
Y fíjense aquí, yo empiezo en 0.1 la magnitud y empieza a bajar, miren, va aumentando la frecuencia de 0 a 5 radianes por segundo, a 10 radianes por segundo, a 15, a 20, etcétera, y va a ir cambiando su magnitud. Esto resulta interesante porque, para que vean la diferencia, cuando estudiábamos series trigonométricas, esta función, va a ponerle acá, ¿no? Por ejemplo, en este ejercicio de aquí. Bueno, ya, aquí fijarás. Aquí esta función x de t es una parte continua más la sumatoria discreta de funciones sinusoidales. Pero cuando ya le vemos desde el punto de vista de transformada de Fourier, en cambio aquí la frecuencia es continua, miren. Va 0, 0, bueno, todos los valores, ¿no? 0,1, 0.01, etcétera, hasta el valor que tú le pongas. ¿Sí? Entonces estoy variando, entonces no se olviden, en la transformada de Fourier, la frecuencia es continua, está cambiando en todo el valor, ¿no? Y eso es lo interesante. En cambio, en las series de Fourier era discreto. El omega 0, el 2 omega 0, el 3 omega 0, el 4 omega 0, era en función de la sumatoria de sus armónicos. Aquí, en cambio, la función es continua. Es decir, pasé de una representación en tiempo a una representación en frecuencia. Sino que en frecuencia, el hecho de ser un número complejo, yo voy a tener en magnitud y voy a tener en ángulo. En magnitud les llamo espectro de magnitud, y en frecuencia, claro, en la parte compleja, en el ángulo, les llamo espectro de fase, ¿no? De fase, ¿no? Se llama esto, ¿no? Ahora, fijarse bien, voy a hacer algo interesante. Voy a coger y voy a cambiarle, en vez de 40, voy a poner 400. ¿Sí? Y le mando acá y veamos qué pasa. Miren, empieza a pasar algo interesante. Esta gráfica, si ustedes le ven, empieza en 0.1, empieza a disminuir, a disminuir, a disminuir. En 50 disminuye, en 100 disminuye, en 150 disminuye. Llega a 200 y en 200 parece que ya se volviera constante, miren. Y a 400 realmente no cambia mucho. Si de pronto le hago más yo que se voy a hacerle hasta 1000. Que vaya desde 0 radianes sobre segundo hasta 1000 radianes sobre segundo. Miren, y esto pareciera que a partir de 400 ya se vuelve como constante. Sí, pero su amplitud realmente donde más varió, pienso yo, es entre 0 y 200 puede ser. Entre 0 y 200 se vio el mayor cambio de frecuencia, miren. Perdón, el mayor cambio de magnitud. A partir de 200, como que ya va cayendo súper lento. Sí, y eso resulta interesante. Sí, voy a hacerle un poquito menos, voy a hacerle hasta 400, ¿no? Ay, perdón. Miren, voy a hacerle de esta forma. Sí. Ahora, ¿a alguien se le ocurre, no sé si a alguien se le ocurre con esta información, qué podría hacer yo? Porque estoy viendo una función que no es periódica y que de paso su representación a través de la transformada de Fourier, su representación en frecuencia, tiene esa forma gráfica en magnitud y esa forma gráfica en ángulo. ¿A alguien se le puede ocurrir para qué me puede servir saber cómo varía en función de la frecuencia una señal? ¿Alguien tiene idea para qué me puede servir eso? No sé, Carlos, si se te ocurre algo de para qué me puede servir esta información. No sé si alguien... Fijarse en algo interesante. A veces es difícil de verle, pero tal vez porque nunca han visto aplicaciones, pero imagínense que esto me pueda servir, por ejemplo, para una televisión. Imaginémonos que a mí me llega una señal, ¿no es cierto? Me llega una señal aérea, me llega una señal hacia mi televisión. Y de pronto, de vez en cuando, por algún tipo que se puede haber una distorsión en la señal, por algo, me llega algún tipo de señal que me hace que lo que yo visualice en la televisión realmente no es lo que yo quiera ver. Es decir, lo que yo estoy viendo realmente no es nítido, tiende a ser, no es muy claro, ¿no? Entonces antes, cuando era todo analógico, realmente sintonizar un canal era bien complicado. Y cuando había algún ruido, ¿no es cierto?, algún tipo de interferencia, eso de ahí me hacía que yo no visualice bien la señal.
Entonces, si yo de alguna forma podría descubrir, por ejemplo, a través de una transformada de Fourier, esta señal de ruido que está entrando a mi televisión para que yo no pueda ver, yo de pronto puedo construirme algo que neutralice eso. Pero para poder construirme ese algo, yo necesito saber una característica de esa función. Si de pronto, por ejemplo, la característica de función fuera esta imagen que ustedes están viendo, yo podría decir, mira, yo voy a diseñarme un filtro que para frecuencias menores de 200 no deje pasar esa señal, porque sé que esa señal me molesta entre 0 y 200. Pero cuando ya pasa de 200, miren, ya ese efecto de amplitud ni siquiera nos interesa porque ya no le afecta. Pero antes de 200, miren, va creciendo la amplitud, va creciendo la amplitud, va creciendo la amplitud. Entonces, esas cositas que yo les digo que es qué dispositivos pueden hacer eso, se les llama filtros. Ustedes van a tener bueno, más los que estudian telecomunicaciones, ¿no? Van a ver que existen filtros pasa altos, filtros pasa bajos, filtros pasa bandas. Pues, por ejemplo, aquí yo necesitaría un filtro que sea pasa altos, es decir, que todo lo que sea menor a 200 radianes sobre segundo, no lo deje pasar y deje pasar frecuencias mayores a eso. Entonces yo podría diseñarme un filtro. Si de pronto algún rato me sale haciendo un análisis de Fourier, una señal que, por ejemplo, justo en 200 radianes sobre segundo tiene su pico, yo me tendría que hacer un filtro pasabanda, es decir, quitarle justo en 200 y dejar pasar el resto. Todas estas señales que ustedes ven, estos cambios de amplitud, puede ser útil para eso, para diseñarme filtros o para diseñarme otro tipo de cosas, pero normalmente esto sirve para diseñar filtros. Yo puedo diseñar filtros en una red eléctrica, lo que les decía, ¿no es cierto? El vecino que tiene sus motores, que tiene sus soldadoras, o al lado nosotros tenemos una fábrica, logramos descubrir que la frecuencia en donde él está generando ruido sobre nuestro sistema tiene esta forma, y yo podría decir, mira, voy a diseñarme un filtro que no deje pasar frecuencias menores a 200, porque esas frecuencias me están molestando a mi televisión, me están quemando mi computador, etcétera, ¿no? Entonces yo con estas figuras, con estas gráficas puedo ver eso. Sí, no sé si está claro es una idea global, ¿no? De lo que nos serviría de pronto estas funciones, esta transformada de Fourier, ¿no? Que podría ser algo interesante. Sí, hasta ahí, no sé si hay alguna pregunta. Está un poquito claro la idea de la transformada de Fourier. Sí, bueno. Entonces, bueno, vamos a continuar, ¿no? Pues no se olviden, eso es lo que me permite esto de aquí, ¿no? Me permite de alguna forma expresar una característica de una señal continua en frecuencia. Y de alguna forma esa frecuencia, ese cambio bueno, pues se llama transformada, simplemente transformé en vez de verla en tiempo, ahora la señal le voy a ver en frecuencia. Y eso me da una información que antes yo no la veía. Por eso se llama transformada de Fourier, ¿no? Vamos a hacer otro ejemplo, otra señal exponencial, pero de otra forma, ¿no? Entonces vamos a hacer este ejemplito de acá. Imagínense una señal exponencial de la siguiente forma. Sí, no se olviden que esto de aquí no es periódica, ¿no? Tendrán bastante cuidado. Aquí la sumada de Fourier se aplicó a una señal no periódica, porque esa era la idea para señales no periódicas, ¿no? Entonces voy a poner otra función que es algo similar a esta. Voy a poner otra función acá. Es algo similar, pero voy a cambiarle un poquitín aquí. Sí va a tener básicamente esta forma, ¿no? Le voy a quitar el UDT. Le voy a quitar el UDT, ahora va a tener esta manera de acá, ¿no? Sí, entonces voy a poner aquí, bueno, para que se vea un poquito diferente. En vez de que sea T, le voy a poner el alfa, le voy a poner aquí. Bueno, vamos a poner aquí el alfa. Y vamos a cambiar haciendo lo siguiente. Entonces esto va a tener, en vez de T, va a tener esta forma. Sí, entonces vamos a hacer esta forma, ¿no? Bueno, y B es una constante real, le voy a poner por acá. Ya, entonces vamos a sacar la transformada de Fourier de esta señal, que realmente es diferente a la anterior, ¿no? Si ustedes grafican esto, voy a graficarle por acá. ¿Sí? No se olviden que es decreciente. Normalmente las funciones deben ser decrecientes. Si no, no pueden sacar la transformada porque no va a cumplir con la condición que esté limitada
que esté limitada la función, ¿no? Pues imagínense, tenemos esta forma y esa función tendría algo así, sería algo así, ¿no? Algo así y algo así. Esta función sería algo de esta manera, ¿no? Sí. Ahora, bueno, en este caso está está en cero, ¿no? No necesariamente debe estar en cero, pero para acá sería el t. Está definido entre más de infinito y menos de infinito a diferencia del anterior, ¿no? Entonces vamos a ir desarrollando. Pues bueno, vamos a copiar este de aquí. Entonces vamos a sacar la transformada de Fourier de esa señal, ¿no? Entonces en vez de el x de t va a ir este de acá. Entonces me quedaría de esta manera, ¿no? Aquí de pronto hay que tener bastante cuidado, como es un valor absoluto, va a tener la parte positiva y va a tener la parte negativa, ¿no? Entonces básicamente yo podría dividirle en dos integrales, para la parte positiva y para la parte negativa, y hacerle por separado. El uno iría desde menos de infinito a cero, y el otro iría desde cero, bueno, acá abajo, desde cero hasta infinito, no simplemente por la parte del valor absoluto, por la parte del valor absoluto, ¿no? Simplemente le hago por esa parte. Aquí sería, como, hagamos, para la parte, como es valor absoluto, el t vendría a ser negativo. Aquí le voy a poner t, como es negativo, este menos se quita de esa forma, ¿no? Y acá como es positivo, se mantiene el signo menos. Entonces me quedaría de esta forma, simplemente dividí en dos integrales, ¿no? ¿Sí? Entonces quedaría de esta manera. Ahora les voy a juntar esos exponenciales, ¿no? Para que se vea uno solo. Porque de esta forma me quedaría aquí. Y ¿dónde está? Aquí me quedaría de esta manera. Voy a ponerle uno solo, ¿no? El alfa menos j omega. Entonces voy a poner j omega. Y bueno, ya me quitaría el de acá, ¿no? La primera parte me quedaría el alfa menos j omega. Y acá va a quedar de la misma forma, ¿no? Aquí ve los signos. Bueno, los signos tendrán bastante cuidado, ¿no? Que a veces sí nos podemos equivocar. Sería más j omega, ¿no? Por tiempo. Bueno, me quedaría de esta forma. Y ya, bueno, me quedaría esas dos integrales, ¿no? Esas dos integrales. Entonces el x de omega me quedaría de esta manera. Sí, bueno, entonces si le hacemos igual que el anterior, sí, le podemos hacer directo, o también le podríamos hacer directo, ¿no? Porque si no se tenemos acá, ¿no? Ya me quedaría de esta forma, si es que fuera menos, sí, entonces ya sabemos que nos va a quedar de esa manera, ¿no? Bueno, realmente los dos nos van a quedar de la misma forma si es que aplicamos la parte del integral. Entonces aquí me va a quedar alfa, básicamente queda lo mismo que acá abajo, ¿no? Y aplicando esos límites, me quedaría más, que es lo mismo. Aquí me quedaría con el signo más, ¿no? Sí, bueno, le pueden hacer integral, pero me les quedaría de esta manera. Y finalmente, si ustedes multiplican esos dos, sí, aquí básicamente lo que pueden hacer es este de aquí, multiplicarle por su complejo conjugado, es decir, por a más j omega, y arriba multiplicar por a más j omega, y el otro sería el alfa más j omega multiplicado por alfa menos j omega, y multiplicado y arriba quedaría alfa menos j omega, ¿no? Si es que le hacen eso, básicamente les queda de esta forma. Les va a quedar 2 alfa. Le pueden hacer, ¿no? En la casa le pueden hacer para avanzar a hacer otro ejercicio. Ahí les revisan, ¿no? Entonces aquí les quedaría como eso, el hecho de de multiplicar por su complejo conjugado, hace que esto se vuelva al cuadrado, ¿no? Vamos a sacar la magnitud. Les va a quedar de esta forma, les va a quedar el alfa al cuadrado más el omega al cuadrado. X control B al cuadrado. Sí, me quedaría de esta
manera, ¿no? Sí, bueno, le pueden comprobar esta integral, le pueden hacer en la casa, lo hacen a mano, ¿no? Igual aquí, simplemente multiplican y dividen por el complejo conjugado, multiplican y dividen por el complejo conjugado y les va a quedar esto. Finalmente, esta sería la transformada de Fourier, ¿no? Algo que es interesante aquí es que realmente aquí no me interesa la parte de ángulo, porque no hay. Fíjense bien, aquí el J se perdió, pues decía que no necesariamente van a encontrar que estas señales tengan, siempre tengan la parte del espectro de magnitud y siempre tengan la parte del espectro de fase. A veces tendrán la parte del espectro de fase, a veces del espectro de magnitud. Pues todo va a depender de la función, ¿no? Si a este le graficamos, sí, todavía no se olviden, realmente cuando ven sacar la transformada de Fourier no resulta tan compleja porque estas señales siempre van a tener esta señal. Ustedes no tienen señales que decrecen en el tiempo o que estén limitadas dentro de un tramo. Realmente no pueden calcular el espectro no pueden calcular la transformada de Fourier porque la transformada de Fourier requiere de las condiciones y una de ellas es que si yo saco la integral de menos infinito a infinito del valor absoluto de la función, tiene que ser menor a infinito, entonces tiene que estar limitado. Entonces, normalmente las señales no van a dispararse ni van a ser complejas porque no van a poder calcular su serie de Fourier, su transformada de Fourier. Entonces, siempre las funciones deben ser decrecientes hacia menos de infinito o hacia infinito, ¿no? Bueno, si a esto le graficamos, para que vean, solo va a tener espectro de magnitud, ¿no? Entonces, ahora voy a hacerle, en cambio, aquí voy a hacer que la frecuencia vaya de menos un valor a otro valor. Por ejemplo, le puse de menos 10 a 10, en pasos de 0.1, el alfa le dice que valga 1, bueno, aquí hice la división y también como son valores, si ven es alfa al cuadrado más omega al cuadrado, ¿no? Básicamente lo que estaba en el ejercicio. Sí, bueno, creo que es 2 alfa. Porque eso me faltó aquí. Creo que es 2 aquí, ¿no? 2. Veamos cómo nos queda. 2 por alfa. Esta diferencia alto. Bueno, lo puse así. Sí me quedaría de esta forma, ¿no? Déjenme verle. Sí, 2 alfa, alfa al cuadrado, más omega al cuadrado. Sí, bueno. Y de ahí simplemente le grafico. Aquí no hace falta sacarle la parte absoluta, porque al final no tiene la componente de ángulo, ¿no? Veamos cómo nos queda esta función. A ver, este no tiene, o sería así. Y desde el punto de vista gráfico, miren, me queda de esta forma, ¿no? Entonces, básicamente tiene una magnitud que va creciendo y en frecuencia cero es el máximo pico. Es el máximo pico y luego va decreciendo. Ahora, aquí realmente no tiene mucho sentido esta función. Realmente, para que esto sea interesante, aquí no debería ser cero, sino que realmente esta función, digamos que esté definido para una frecuencia que suceda, yo que sé, les voy a poner, ¿no? Digamos que la frecuencia es yo que sé, a 100 Hz, voy a ponerle aquí, ¿no? No me estoy inventando sobre el ejercicio, pero imaginemos para que tuviera un sentido y para que les pueda explicar de pronto una aplicación. Digamos que la frecuencia en vez de ser 0 era 100, ¿sí? Y bueno, al final la forma va a quedar la misma, ¿no? Pero lo interesante sería aquí en el gráfico. ¿Sí? Imagínense que en vez de 0 la frecuencia sea 100. Entonces estoy diciendo que justo en ese pico de 100, perdón, en 100 me genera el máximo pico, miren. Si es que fuera así, ¿no? O sea, obviamente que sale 0. Entonces hacer un filtro para una frecuencia 0 no se puede hacer. Tiene que ser una frecuencia que sea de algún valor grande, ¿no? Para que se pueda realizar un filtro. Pero bueno, si ustedes ven, ese sería el espectro de magnitud de esa señal exponencial, ¿no? Es decir, que en un punto su amplitud en el valor, por ejemplo, de menos infinito es 0, pero va a llegar a un punto en donde crece la amplitud y luego otra vez decrece. Por ejemplo, si alguna vez se encuentran con una señal de esta forma, aquí los que vayan a estudiar telecomunicaciones y saquen el espectro en este caso, de magnitud de la señal, van a decir, miren, justo en esa frecuencia está generándose algo. Entonces aquí voy a hacer, o bien, por ejemplo, puedo hacer un filtro pasabanda para que me pase, yo que sé, de menos 4 a 4. Pues voy a hacer un filtro para que me pase ahí, ¿no? Obviamente, realmente aquí no tiene sentido hablar de frecuencias negativas, sino que cuando se diseñó la transformada de Fourier,
realmente no se le vio desde el punto de vista práctico, era algo de desarrollo matemático. Pero normalmente ustedes no van a tener frecuencias negativas porque eso no tiene sentido, sino que lo que va a pasar es que esta función va a estar desplazada, yo que sé, a 200 Hz, a 300 Hz, a lo que sea, ¿no? Entonces ahí va a tener un sentido físico y van a decir, miren, en esta frecuencia está pasando que la magnitud crece. Entonces yo sé que esta frecuencia o bien yo necesito pasarla o bien yo necesito rechazarla. Entonces pueden hacer yo que sea un filtro pasabanda o un filtro rechazabanda, dependiendo. Por ejemplo, ¿cuándo sería rechazabanda? A lo mejor cuando digo, miren, en esa frecuencia yo quiero que no pase, porque sé que esa frecuencia es un ruido que me afecta a mi sistema. Pero puede ser, por ejemplo, otro que digan, perdón, que rechazabanda sería que justo en esos valores de frecuencia rechacen, ¿no? Pero en cambio uno que me permita pasar la banda, en cambio es para cuando yo quiero sintonizar un canal. Y justo esa frecuencia de la que está transmitiendo a través del aire está a 100 Hz. Entonces yo necesito que esa frecuencia pase cuando yo le sintonice en ese valor. Entonces, si ven que a veces es necesario, a veces no. Cuando quiero sintonizar un canal de televisión o quiero sintonizar la radio, yo necesito que pases cierta banda. Cuando esa señal puede afectar con ruido a un computador, algo electrónico, yo rechazo banda. Entonces, de alguna forma, ustedes eso lo van a ver más que todas las personas de telecomunicaciones, ¿no? Que hay filtros que son que pasabandas o rechazabandas, ¿no? Básicamente dependiendo. Pero miren, este análisis de Fourier me permite eso. Esta transformada de Fourier me permite saber que esa función, al pasarle en frecuencia, tiene un comportamiento de espectro de magnitud de esta forma. Si ahora esa señal tiene más frecuencias, van a ir apareciendo más pulsos, ¿no? Entonces todo va a depender del tipo de señal con la que estemos trabajando, ¿sí? Todo va a depender de eso. ¿Sí? No sé si está clara alguna pregunta hasta ahí. Sí está claro. Como ven, las transformadas normalmente de Fourier realmente son muy sencillitas, ¿sí? No representan ninguna complejidad. Obviamente las funciones que trabajamos normalmente suelen ser muy simples, ¿no? Muy simples, realmente no tienen mayor sentido en análisis. En la vida real cambia un poquito, porque en la vida real a lo mejor no disponga de una ecuación analítica. A lo mejor en la vida real me tengo que construir una señal, tomando datos que ingresan a algún sistema. Pero desde el punto de vista de análisis que nosotros necesitamos, siempre van a ser exponenciales, siempre van a ser pulsos, trenes de pulsos, y ahí va a haber simetrías pares, simetrías impares, y eso o bien ayuda o bien dificulta el análisis, pero suelen ser de esa forma, ¿no? Hoy vamos a analizar también otro ejemplo, un pulso rectangular, ¿no? Entonces imaginemos una señal, a ver, voy a ponerles aquí una figurita, digamos esta de aquí, este tren de pulso, ¿ya? Pues imaginemos que tenemos esta función, ¿sí? Esta función que básicamente podemos describirle de la siguiente manera, ¿no? Decimos que x de t va a ser igual a la siguiente. Vamos a ver esto. X de t va a estar definido 1 entre valores de menos, bueno, vamos a ver aquí. Valores de menos, bueno, vamos a ver aquí. ¿Cómo está ahí? De menos tau sobre 2, menor o igual, tiempo, ¿no? A tau sobre 2. ¿Dónde está tau sobre 2? Y va a ser 0, perdón, va a ser 0 para el resto de t, ¿no? El resto de t. Perdón, entonces quedaría de esta manera, ¿no? Así sería la función, entonces yo con eso ya puedo empezar a hacer mi transformada de Fourier. Entonces voy a tomar la transformada y voy a ir reemplazando, ¿no? Sí, no se olviden que aquí la transformada, por más que me diga de menos de infinito a infinito, eso es una referencia, porque va a depender de dónde a dónde esté definida la función. En este caso está definido de menos tau, a ver, de menos tau sobre 2 hasta tau sobre 2, ¿no? Pues por eso hay que tener cuidado, ¿no? Porque no, yo podría hacerle de menos infinito a infinito, o sea, sí se puede hacer el análisis,
pero la integral de menos infinito a menos tau sobre 2 es 0. Entonces realmente no tiene sentido, ¿no? O sea, no hace falta hacer esa integral. Aquí como vale 1, me voy a poner un hito, y el e a la menos j omega de t, ¿no? Entonces me quedaría de esta forma. Bueno, este menos 1, si quieren, le pueden quitar. O quitémosle para que. Bueno, dejémosle ahí, ¿no? Entonces quedaría de esta forma. Entonces aquí ya podemos hacer la integral. Vamos a ir a hacer la integral directamente, ¿no? Entonces aquí, bueno, ya me quedaría de esta forma. Aquí este 1 realmente puede desaparecer. Sí, bueno, aquí me quedaría de esta manera. Y pues ya podemos hacer la integral, ¿no? Entonces me quedaría 1 sobre, lo que puede salir, ¿no? 1 sobre menos j, j omega, ¿no? J omega porque el diferencial es de t. J omega de la función, esta función de aquí, sí, que está evaluada entre menos t y entre menos tau sobre 2 y tau sobre 2, ¿no? Simplemente le hago para generalizar nomás, podríamos haberle puesto valores, pero para que se vea de forma genérica. Entonces me queda de esta manera. Y tendríamos que evaluarle a la función. ¿Sí? Entonces simplemente le evaluamos. Va a quedar lo mismo. Aquí es menos, ¿no? El menos porque el hecho de integrar aquí es baja con el menos. J omega, diferenciales del tiempo. Me quedaría de esta manera. Y simplemente aquí le reemplazo. Me quedaría esto evaluado en tau sobre 2. En vez de t, nos va a quedar tau sobre 2, ¿no? ¿Dónde están? Tau sobre 2 menos evaluados en el otro valor, ¿sí? Aquí sería, como es menos, aquí sería positivo, me quedaría de esta forma, ¿sí? Y de esta forma me quedaría la función. Ahora voy a hacer aquí, bueno, realmente si le ven se vuelve medio complicado, pero de pronto podríamos hacerle una reducción más. Sí, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo hago lo siguiente? Voy a coger y bueno, aquí le podría de pronto cambiarle el signo. Como es menos, de pronto podría hacerle de la siguiente forma. Es decir, el menos aquí, el más acá, y este menos se elimina, ¿no? Y bueno, y este podríamos ponerle adelante. Simplemente para que se vea algo así. Para que quede igualito. Solo le moví el signo, ¿no? Y aquí es menos, es más. Sí, para que se vea bonito. Ya hay. Sí, simplemente este menos que estaba aquí, le cambié, ¿no? Para que se vea de esta forma. Sí, me quedaría esta forma. Ya. Simplemente voy a hacer algo. Voy a hacer lo siguiente. Voy a ponerle esto aquí. Voy a ponerle esto acá, así. Este J que está aquí le voy a pasar para acá. Le voy a pasar para acá. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a multiplicar por 2 y a dividir para 2. Pues no se cambia nada, ¿no? Simplemente le pasé el J para acá, para la división. Este signo menos ya no hay, ¿no? Me quedo de esta forma. Positivo menos. A ver, déjenme ver el positivo, sí, porque ya me quedaría de esta forma. Sí. Ahora, esto de aquí lo voy a poner abajo. Sí, yo sé que esto de aquí, bueno, no sé si se acuerdan, bueno, ya les voy a mostrar, pero esto de aquí, que dice E a la J omega T sobre 2 menos D a la menos J omega T sobre 2. Todo eso de aquí también puede ser visto como el seno de tau sobre 2, tau sobre 2 omega, ¿no? Sí, ya, no sé. Y esto es por lo siguiente, les voy a poner acá
yo podría verle de esta forma. Por lo siguiente, si ustedes se acuerdan, voy a poner acá abajito ya. Si ustedes se acuerdan, les voy a poner aquí. Y les decía que, bueno, de esta forma, lo voy a hacer de esta manera. Entonces, voy a hacerle así, voy a ponerle así. ¿Se acordaban de esta forma? Era el coseno. ¿Se acuerdan del ángulo? Esa es la ecuación de Euler, ¿no? Más j, el seno del ángulo θ. Y para la parte negativa, bueno, pues voy a cambiar el signo. Y si es que de pronto le ponían el menos, sí podría quedar de esta forma, ¿no? Sí, entonces había una ecuación que representaba esto de aquí. Si ustedes, por ejemplo, dicen, bueno, yo quisiera hacer lo siguiente, digamos que yo quisiera ver esta representación igual en función del seno, y yo podría hacer lo siguiente. Pues aquí solo era la ecuación de Euler, ¿no? Sí, era la ecuación de Euler. ¿Sí? Digamos que yo quisiera multiplicar este por menos, este le multiplico por menos, y este le multiplico por menos, se quedaría más. Si hacemos esto y sumamos, va a quedar lo siguiente. Va a quedar así. Sumamos ambas, ¿no? Sumo así. Es igual. Este coseno menos coseno se hace 0. Por acá me queda, de esta forma, aquí me queda el 2. Y aquí reemplazan el seno. Aquí reemplazan el seno, les va a quedar esto. Si reemplazan el seno, les va a quedar de esta forma, ¿no? Sobre 2j. Sí, básicamente por eso, ¿no? Entonces, a veces es bueno cuando vean así cositas como, a veces esto les suena algo medio extraño, que parece algo medio complejo, pero utilizando esta parte de Euler les puede ayudar y ya podemos demostrar que es del seno, ¿no? Bueno, aquí le cambian el θ por el valor que sea del ángulo, ¿no? Y nos puede quedar de esta forma. La transformada de Fourier puede ser vista de esta forma, pero o sea, obviamente podría quedar así. Pero como les digo, a veces cuando salen cosas así son cosas medias extrañas, y de pronto se tienen que ver si es que de pronto por ahí existe alguna relación, ¿no? Que les puede ayudar. Bueno, y algo también aquí, no sé si se acuerdan, pero había una función que tenía algo, que estudiamos un tipo de señal. Entonces aquí le voy a poner así. ¿Qué pasa si le voy a poner así, no? Y acá le voy a poner de esta forma. Sí, entonces había una función que tenía algo así, ¿no? Sí. Bueno, para hacer de acuerdo, bueno, voy a poner de esta manera. Dan cuenta que le voy a dejar de esta forma, ya le voy a dejar así. Una función algo parecida la estudiamos nosotros. Bueno, pues la función que estudiamos nosotros era algo así, le llamábamos la función sampling. No sé si se acuerdan. Una función sampling, sí, por ejemplo, era de AW, que eso sería igual a algo así. Los voy a poner para que vean acá. Les voy a poner algo así. Sí, AW sobre AW. Había una función sampling, si se acuerdan, y les voy a mostrar cuál es, ¿no? Pero algo así, esto pareciera eso, miren. No, que obviamente aquí me falta A, entonces ustedes pueden decir, bueno, yo quiero que el A sea igual a tau sobre 2. ¿Sí? Entonces aquí lo que hay que hacer es multiplicar por A y dividir para que no se afecte. Y de ahí le pueden reemplazar, ¿no? Entonces finalmente esto de aquí puede ser visto de la siguiente forma. Puede ser visto, en vez de tau le voy a poner A. Y aquí el A me quedaría tau sobre 2 y aquí me quedaría el tau. Podría ser visto algo como esto, ¿no? Y esto eventualmente podría ser visto como tau sampling de A omega, o A omega, ¿no? Algo así. Pero bueno, se puede quedar así, sino que había una función que le llamábamos sampling y les voy a mostrar ahorita cuál es y ya se van a acordar. Si vimos esta función, entonces voy a mostrar cuál es la función sampling. Es una forma de ir reduciendo en características que habíamos estudiado antes, ¿no? No sé si se acuerdan esta función. Ahí se me olvidó.
Ya, no sé si se acuerdan de esta señal, esa era la señal sampling. Entonces esta función tipo pulso tiene como transformada de Fourier esta señal, que es una función sampling, miren, el x de omega, que es básicamente al final quedaría esto de acá. Sí, cubrir una reducción más, pero o sea, podría quedar así. Si ustedes grafican esto, les va a dar algo parecido como esto. Pero si quieren ser un poquito más finos, esta O por el sampling les va a quedar de la misma forma, ¿no? Aquí es, bueno, es del 2pi sobre tau y va a ir incrementándose 4pi, etcétera, ¿no? Entonces tiene pulsitos, si ven hacia, bueno, el menos infinito, en omega hacia el más infinito, tiene como pulsitos, ¿no? Entonces así sería la transformada gráfica ya viéndole el espectro de magnitud, ¿no? Este no tiene espectro de fase porque aquí no hay la parte imaginaria. Y realmente, si es que le dejamos así, a veces visualmente es bien complejo verle. Entonces dice, no, aquí va a tener, a lo mejor pareciera que tuviera magnitud y fase, pero cuando ya se va haciendo la transformada, miren, encontré que solo tiene magnitud, y representando en función que habíamos visto, me queda de esta forma, ¿no? Pero bueno, básicamente podría quedar de esta manera la transformada. Si son un poquito más finos, ya les dejan así, ¿no? Tau sampling AW. Entonces sería la transformada de Fourier, nótense que tiene una magnitud en una frecuencia y luego en múltiplos de las frecuencias empiezan como a decaer. Entonces de aquí ya se va señalando las frecuencias, ¿no? Donde hay los cruces por cero, etcétera, ¿no? Donde hay pulsos negativos y positivos, ¿no? Y conforme vaya al infinito o a menos infinito tiende a decaer, ¿sí? Bueno, entonces como ven realmente no es tan complicado, a veces graves en este tipo de cositas de la función de Euler y esas cosas, ¿no? Eso realmente resulta ser muy importante y les va a servir bastante cuando quieran hacer algún tipo de cambio de variable, algún tipo de igualdad trigonométrica, lo que sea, ¿no? Esto de aquí resulta muy útil. Entonces tendrán bastante cuidado con esto. Les va a ayudar bastante, ¿no? Para ir simplificando algún tipo de función. Sí, bueno, quedaríamos hasta ahí. Solo mencionarles que las calificaciones ya se encuentran en la aula virtual, ¿no? Ya están las calificaciones en la aula virtual. Sí, creo que ayer alguien todavía le faltaba hacer un cambio de configuración, pero ya estaban listas las calificaciones, ya pueden revisar en la aula virtual, ¿no? Adicionalmente, la próxima prueba sería el próximo miércoles. Yo el miércoles ya les doy el deber para que hagan, que va a ir convolución y lo que son series de Fourier y transformadas de Fourier, ¿no? Las pruebas van a ser muy similares a los deberes, como estamos viendo. Sí, pero yo creo que con esto que hemos hecho, estos ejercicios, resulta muy sencillito los que vamos a ir viendo en la parte de deberes, ¿no? De pronto ahí va a ser un poquito más, pero la idea es que vayan desarrollando la habilidad de integración, la habilidad de encontrar algún tipo de lo que son igualdades trigonométricas, de lo que son cuando un seno es NP, saber en qué representa, cómo va disminuyendo eso, cómo se puede, perdón, simplificar, si la función es par, si la función es impar, etcétera, ¿no? Eso les va a ayudar bastante para resolver los ejercicios. Pero bueno, con lo que hemos hecho, creo que van a poder resolver todos los ejercicios, ¿no? Entonces no se olviden, el miércoles les mando el deber. Sí, el miércoles ya les doy la fecha exacta, que debería ser el 26 sería, ¿no? 19, el miércoles 26. Bueno, eventualmente, sí, esa fecha sería. Bueno, el miércoles ya les confirmo, porque estamos quedando igual que el otro profesor. Sí, no se olviden, las calificaciones están en el aula virtual. Cualquier cosa me escriben, ¿no? Entonces quedaríamos hasta ahí, que tengan un resto de día excelente, ¿no? Nos veríamos el próximo miércoles. Que pasen bien. Ya, profe, gracias, pase muy bien. Igualmente, hasta luego. Gracias, profe. Y hasta luego, que pasen bien.